Bienvenidos todos, el tema es células vegetales de la materia Introducción a la Biotecnología y somos el equipo de bioremediadores. Vamos a empezar escribiendo las características de estos organismos y como sabemos los vegetales no tienen huesos o estructuras esqueléticas que los contengan. Sin embargo, poseen una gran resistencia gracias a las células vegetales y a sus paredes celulares rígidas y esta misma es un característico de las células vegetales. La pared que rodea estas células actúa de manera permeable para moléculas grandes. Sin embargo, no es un obstáculo para moléculas como agua, gases e iones y moléculas hidrosolubles como azúcares y aminoácidos. La pared de estas células se compone por largas microfibrillas de celulosa en red junto con polisacáridos ramificados, ya sea hemicelulosa y pectinas, y glicoproteínas de nombre extensinas como las pectinas. Podemos resumir la composición de estas células en porcentajes. En celulosa tendría un 40%, en pectinas un 30%, en hemicelulosa un 20% y en glicoproteínas un 20%. Las paredes celulares vegetales se forman en varios pasos por síntesis. La primera estructura en depositarse se llama lámina media. La siguiente estructura se llama pared celular primaria y después viene la pared celular secundaria. Del lado derecho vemos un diagrama que muestra la composición de las macrofibrillas, que a su vez tienen microfibrillas que poseen pectinas, extensinas y hemicelulosas. Y del lado izquierdo podemos ver una micrografía electrónica que muestra las microfibrillas que vienen haciendo estas cositas de aquí, individuales de celulosa en la pared celular de una alga verde. Todas las microfibrillas están compuestas por muchas moléculas de celulosa alineadas paralelamente. Los plasmodesmos son canales citoplasmáticos en la pared celular que permiten la comunicación intracelular entre las células vegetales, entre su membrana plasmática y una pared celular. Los plasmodesmos vendrían a ser canales que están a lo largo de las paredes que permiten la comunicación entre las dos células. A su vez, las dos células están separadas por este canal que se llama lámina media, que su composición está hecha de pectinas adhesivas, lo que permite que estén las dos células juntas. Después tenemos la pared primaria, que vendría siendo esta de aquí, y las tres capas de la pared secundaria y ya la célula en sí. Vamos a clasificar estas células de acuerdo a las herbáceas, ya que la mayor parte de una planta herbácea está compuesta por tres tejidos: parenquima, coloenquima y esclerenquima. Las células parenquimatosas se clasifican de acuerdo a la función que desempeñan en la planta. Estas células varían en estructura y tamaño. Y aquí tenemos como su composición, su forma, y estas dos son son imágenes como las que les mostré en las diapositivas pasadas, de dos diferentes tipos de células y como sus características. Después son las células de colenquima y estas células son alargadas, que vendría siendo la sección longitudinal de esta de aquí, y con grosor desigual, que vendría siendo la sección transversal. Tenemos como sus características y un ejemplo de una célula también. Y las últimas son células de esclerenquima. Estas células en forma de fibras mueren en la madurez funcional y por ello no tienen presencia de núcleos o citoplasma. Platicar un poquito acerca del hábitat de las células vegetales. Sabemos bien que la célula vegetal es aquella que compone los miembros del reino Plantae. El reino Plantae compone aquellos organismos eucariotes, inmóviles y autótrofos a los que se les llama plantas. Sabemos que el número de plantas en la Tierra es muy extenso, pues no solo abarca aquellas que vemos a simple vista, sino también formas muy pequeñas. Constituyen un elemento imprescindible de la vida, pues generan el oxígeno que otros organismos necesitan y son productoras primarias en casi todos los ecosistemas. Continuando con aplicaciones de la biotecnología, tenemos que tener en cuenta que la biotecnología vegetal es una extensión de la tradición de modificar las plantas, con una diferencia muy importante que es necesario aclarar. La biotecnología vegetal permite la transferencia de una mayor variedad de información genética de una manera más precisa y controlada.
al contrario de la manera tradicional de modificar las plantas, que incluía el cruce incontrolado de cientos o hasta miles de genes. La biotecnología vegetal permite la transferencia selectiva de un gen o de unos pocos genes deseables. Con su mayor precisión, esta técnica permite que los mejoradores puedan desarrollar una variedad con caracteres específicos deseables y sin incorporar aquellos que no lo son. Algunas de las aplicaciones de este tipo de tecnologías son las siguientes. La número 1, resistencia a herbicidas. La resistencia a herbicidas se basa en la forma de transferencia de genes de resistencia a partir de bacterias y algunas especies vegetales, como la petuina. Así se ha conseguido que plantas como la soya sean más resistentes a los diversos aspectos en los que se encuentran. Así, con las variedades de soya, maíz, algodón o canola que las incorporan, el control de malas hierbas se simplifica para el agricultor y mejoran la compatibilidad medioambiental de su actividad, sustituyendo materias activas residuales. Número 2. Resistencia a plagas y enfermedades. Gracias a la biotecnología ha sido posible obtener cultivos que se autoprotegen en base a la síntesis de proteínas u otras sustancias que tienen carácter de insecticida. Este tipo de protección aporta una serie de ventajas muy importantes para el agricultor, consumidor y medio ambiente. Algunas de las ventajas que podrían presentar vendrían siendo la reducción del consumo de insecticidas para el control de plagas, protección duradera y efectiva en las fases críticas del cultivo y ahorro de energía en los procesos de fabricación de insecticidas, así como la disminución del empleo de envases difícilmente biodegradables. Número 3. Mejora de las propiedades nutritivas y organolépticas. El conocimiento del metabolismo de las plantas permite mejorar e introducir algunas características diferentes. Un ejemplo de esto vendría siendo el tomate. Se ha logrado mejorar la textura y la consistencia, impidiendo el proceso de maduración al incorporar un gen que inhibe la formación de pectinasa, enzima que se activa en el curso del envejecimiento del fruto y que produce una degradación de la pared celular y pérdida de la consistencia del fruto. Número 4. Resistencia a estrés abióticos. Las bacterias pseudomonas, cuyos hábitats naturales son las plantas, son en gran parte responsables de los daños de las heladas y el frío en muchos vegetales, al facilitar la producción de cristales de hielo con una proteína que actúa como núcleo cristalizador. La separación del gen implicado permite obtener colonias de estas bacterias que, una vez inoculadas en grandes cantidades en la planta, le confieren una mayor resistencia a las bajas temperaturas. Óptimas de cultivo. El cultivo de células y de tejidos vegetales comprenden una amplia gama de técnicas de cultivo que permiten regenerar plantas funcionales a partir de tejidos embrionarios, fragmentos de tejidos, callos, células aisladas o protoplastos. Una de las complicaciones es que las especies cultivadas suelen responder de manera distinta a las técnicas de cultivo de células. Esto ha obstaculizado el desarrollo de métodos de cultivo que puedan aplicarse uniformemente en los programas de fitomejoramiento. Algunos de los métodos que se utilizan para las técnicas de cultivo de tejido son los que apreciamos en la imagen, donde una planta adulta se reproduce y genera una nueva planta adulta. Estos métodos los vamos a analizar a continuación, revisando cuáles son algunas de las condiciones que se explican intrínsecamente, como por ejemplo en la propagación clonal, que es la multiplicación rápida de recursos fitogenéticos mediante cultivo de tejidos que incluyen procedimientos para aislar material vegetal libre de patógenos y crioconservación de germoplasma. Aquí lo que resaltamos es que es la presencia de los recursos fitogenéticos a la hora de clonar a las células vegetales. Está también el cultivo de óvulos y de embriones, que se explica en la imagen donde vemos a un medio nutritivo estéril, que es la parte amarilla, recibir a un embrión inmaduro proveniente de cruzas interespecíficas o intergenéricas. El cultivo de las anteras, que se explica también en la imagen,
es un cultivo in vitro de anteras con el propósito de obtener plántulas haploides. Aquí lo que rescatamos es que la condición es que se lleva a cabo in vitro, lo que se refiere a que se hace en vidrio, al igual que la variación somoclonal. Algunas otras técnicas son la hibridación de células somáticas, que es básicamente la fusión de las células, y la ingeniería genética, que simplemente es muy complicada y que se sale del tema. Algunas otras condiciones identificadas son las condiciones asépticas. Se le denomina aséptico a aquello que está libre de algún tipo de infección o de contaminación. En medicina, la asepsia es aquello que está libre de materia aséptica, que es aquella o bien contiene algún tipo de gérmenes, patógenos o que produce putrefacción. Están también los explantes. El explante se cultiva a menudo en un medio nutritivo solidificado en agar. Los explantes de la mayoría de las especies vegetales pueden ser inducidos a dividirse en forma desorganizada en medios nutritivos específicamente formulados. Al cabo de 4 a 8 semanas se forma una masa celular no diferenciadas, una masa de células no diferenciadas, conocidas como callo, que se explica también a continuación. El callo y sus condiciones. El callo se divide y se transfiere en grupos de células a medios de agar nuevos para formar subcultivos. La capacidad de regenerar plantas puede disminuir o alterar la estabilidad del material vegetal con el subcultivo sucesivo. Los cultivos de callo se incuban en condiciones asépticas, normalmente con luz tenue y a temperaturas de alrededor de 25 grados centígrados. El medio de cultivo debe ser nutritivo, contiene comúnmente sales inorgánicas, azúcares como fuente de carbono y vitaminas para mantener un ritmo de crecimiento rápido. Para controlar el crecimiento se pueden añadir fitohormonas como las auxinas y las citocininas. La composición de estas fitohormonas va a afectar en las condiciones del cultivo. La relación entre las cantidades pues tiene una función importante, como ya lo mencionábamos, al inicio de la formación del brote y los primordios de la raíz. En general, una baja relación de auxina-citocinina estimula el inicio de la formación de yemas del brote y suprime el inicio de la raíz. Una relación alta de estas fitohormonas causa desdiferenciación y favorece el inicio de la raíz, y una relación intermedia favorece a la división continua de células con callos indiferenciados. Y bueno, a manera de una conclusión, los refinamientos de los componentes del medio nutritivo y de las condiciones de cultivo han hecho posible cultivar con buenos resultados tejidos vegetales y regenerar plantas a partir de un número cada vez mayor de especies cultivadas. Bueno, continuando con el tema de las células vegetales, empezaré a hablar un poco acerca de la reproducción de estas. Para el tipo sexual, ese tipo de reproducción implica la fecundación o la fusión de gametos masculinos y femeninos, para así poder producir un cigoto, el cual estos al desarrollarse formarán un embrión, y estos después al desarrollarse formarán lo que conocemos ahora como una planta. Ese tipo de reproducción, por así decirlo, es el más beneficioso a comparación de, por ejemplo, el siguiente método que veremos, que es el tipo asexual o hasta el artificial, ya que de esta manera las células hijas se ven beneficiadas ya que heredan los mejores genes de las células padres. Continuando un poco, hablaremos más de las células sexuales, empezando por los gametos, las cuales son células sexuales originadas por la meiosis o la mitosis a partir de las células germinales. Son células compuestas por un solo juego de cromosomas y durante la fecundación se fusionará con otro gameto para formar el cigoto. El cigoto, como ya lo comenté, es el resultante de la unión de un gameto femenino con uno masculino. Al momento de la fusión de los gametos, en su núcleo se obtendrá un par de juegos completos de los determinantes genéticos. La meiospora son células formadas a partir de la meiosis, y la meiosis es un proceso de división celular en el cual una célula diploide experimenta dos divisiones consecutivas.
luego prácticamente esto generando 4 células haploides. En los organismos con reproducción sexual se tiene importancia ya que es el mecanismo por el cual se producen ovocitos y gametos. Esas últimas se pueden clasificar de dos formas. Las macrosporas son las que se producen en los órganos masculinos. Tras su maduración formarán los granos de polen. Cada grano de polen contiene una célula con dos núcleos, un núcleo generativo y un núcleo vegetativo. Las megasporas son las predecesoras de los gametos femeninos. Los óvulos no madurados situados en el ovario realizan la meiosis para formar las megasporas, que tras su maduración formarán sacos embrionarios, que son gametofitos femeninos. Ahora, mencionaré algunos ejemplos de la reproducción sexual, empezando por la alogamina. La alogamina es un tipo de reproducción sexual de las plantas consistente en la polinización cruzada y fecundación entre individuos genéticamente diferentes. Este tipo de reproducción favorece la producción de individuos genéticamente nuevos. El proceso de reproducción de los musgos poseen un único conjunto de cromosomas, por lo que transcurren la mayor parte de su ciclo de vida como gametófitos o ploides. Las esporas haploides germinan formando un protomenema, que es o bien una masa de filamentos o un talloide plano. Continuando al tema de reproducción asexual. Los organismos más simples se reproducen por un proceso conocido como fisión o excisión, en el cual la célula madre se fragmenta en dos o más células hijas, perdiendo su identidad original. La división celular, que da lugar a la proliferación de las células que constituyen los tejidos, órganos y sistemas de los organismos pluricelulares, no se considera una reproducción, aunque es casi idéntica al proceso de excisión binaria. Como por ejemplo, la reproducción de los hongos. La multiplicación asexual de los hongos se verifica a través de diversos tipos de esporas. En los hongos acuáticos se producen zoosporas flageladas, desnudas en general de simetría raída. En los hongos terrestres, las esporas que se hallan revestidas por una pared celular. Tales esporas asexuales suelen ser resistentes a la sequedad y a la radiación, pero no especialmente al calor. Pueden germinar cuando hay humedad, incluso cuando hay ausencia de minerales. Pasando al tema del tipo artificial, este tipo de reproducción es más que nada donde tiene que ver, donde entra la mano del hombre. Y pasaré ahora a mencionar algunos ejemplos. El injerto, o púa o yema o aproximación, son porciones de ramas con una o más yemas que aplicadas sobre un patrón se sueldan con él y desarrollan un ramaje de la nueva planta. La estaca. La reproducción por estaca consiste en el corte de un fragmento de tallo con yemas y después enterrarlo, dando así el desarrollo de una nueva planta. En gajos, el proceso consiste en la preparación de algunos tallos de planta y colocarlos ya sea en agua o en tierra húmeda, en donde la planta formará raíces y así podrá generar una nueva planta. La autoincompatibilidad es la incapacidad de una planta hermafrodita para producir semillas por autopolinización, aunque presente gametos viables. Es una estrategia reproductiva para promover la fecundación entre individuos que no estén relacionados. Por ende, es un mecanismo creador de una nueva variedad genética. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo y dejamos a su disposición las referencias.